Oremos, mis hermanos. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche venimos a usted llenos de agradecimiento por todas las bondades que usted derrama sobre cada uno de sus hijos fieles. Gracias, Señor, porque hasta ahora nos has cuidado, nos has dirigido por medio de su Santo Espíritu. Y gracias porque nos da la oportunidad nuevamente de congregarnos nuevamente aquí, grupo de sus hijos, aunque pequeño el grupo, pero Señor, la promesa es que donde hubieren dos o tres reunidos, ahí estarás, Señor, asistiéndonos por medio de su Santo Espíritu. Le suplicamos, oh Padre Eterno, por todos nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren, bendice a todas sus familias, bendice a la familia de nuestra hermanita Mónica, a la familia de nuestro hermanito Carlos y a todos los hermanos del remanente, que cada uno de ellos, de nuestros familiares, en algún momento, Señor, sean llevados a la verdad, sean tocados sus corazones de piedra y que sean convertidos esos corazones de piedra a un corazón de carne, que ellos puedan aceptarte como Señor y Salvador. Líbranos, oh Padre Celestial, en estos últimos días de este gran zarandeo que se está presentando en su pueblo. Eh, Ayúdanos a seguir adelante, a seguir perseverando, Padre Celestial. Líbranos de los vientos de doctrinas, líbranos de caer en cualquier error, Señor. Si algún momento cometemos un error doctrinal o algo, que tengamos la humildad suficiente para reconocer que nos equivocamos. Bendice a todos los hermanos, donde quiera que se encuentren alrededor del mundo, para que los fortalezcas en la fe, que ellos puedan, Señor, y que todos podamos, porque todos estamos en este peligro, Padre Santo, pero que sabemos que tenemos al Espíritu Santo, a ese poder regenerador que puede purificar a su iglesia y la gracia de Cristo Jesús, sus méritos, su obediencia, que Él imparte cada día en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a mantenernos firmes. Que cuando lleguen las pruebas y las dificultades no seamos un vil metal. Bendícenos, Señor, a cada uno. Bendice, Señor, a Wellington. Usted sabe, Señor, que está teniendo pruebas. Zoraida también están teniendo pruebas, Señor, con este vecino que le hace daño a la comunidad. En tus manos lo dejamos para que él se arrepienta de su pecado y que él pueda conocer esta gran verdad. Oh Señor, que lo alejes de estos lugares donde está causando daño a toda la comunidad. En tus manos los dejamos. También bendice a las personas que le están dando trabajo a mi hijo, a mi hija, para que usted, oh Padre Celestial, aleje a estas personas que los quieren sobornar, que los quieren amenazar, para que usted obre poderosamente y alejando a estas personas de que se arrepientan del daño que piensan hacerle a esta gente. Señor, en tus manos dejo a mi hija para que ella se aferre a ti en estos momentos de prueba, de dificultad, y que ella también, un día no muy lejano, pueda aceptarte como Señor y Salvador, aceptar estas preciosas verdades. Quédate con nosotros en esta noche, dirígenos por medio de su Santo Espíritu, porque se lo imploramos en el amado y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a continuar en el día de hoy con el libro que venimos leyendo ya hace muchos meses, varios meses, y el Señor siempre en todo tiempo ha tenido profetas. Como han habido profetas falsos, también el Señor ha tenido sus profetas verdaderos y estos últimos tiempos no pueden ser la excepción. Por eso le damos la gracia, la gloria y la honra al Señor y las gracias porque nos ha, nos ha dado esta profeta, nos dio profeta para que por medio de sus consejos,
eh, y todo lo que está aquí consignado en sus libros pueda ser de gran bendición para nosotros. Entonces vamos a continuar con el análisis de este libro maravilloso que se llama La oración. ¿Sí? Muy bien. Como subtítulo podemos mirar aquí, fe perseverante al orar por los enfermos. Entonces, seguimos con el tema que llevábamos hace 8 días. Eh, la hermanita Mónica pues no estuvo con nosotros, pero ahí está el video que el hermano lo subió para que ella pueda mirar, ponerse al día con este capítulo que habla de la fe y la perseverancia, o sea, todo lo que, cómo debemos orar por los enfermos. Y, y siempre, como miramos ahora 8 días, que se haga la voluntad de Dios, ¿sí? Y que si es para honrar y glorificar el nombre de Dios. Ya dijimos que, ya estuvimos mirando, que a veces nosotros oramos por una persona de que va al recuperar su salud, va a seguir violando la ley moral de Dios, santos mandamientos, y va a seguir violando las leyes de la salud, y que quizás en algunos momentos el Señor puede contestar nuestras oraciones o no puede contestarlas al saber que la persona va a seguir en desobediencia a la ley de Dios. Entonces vamos a seguir en este momento analizando. Cuando se ora por los enfermos, es indispensable tener fe. Bueno, lo más importante es eso, porque eso concuerda con la palabra de Dios. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho, ¿sí? Santiago 5:16. De manera que no podemos descartar la necesidad de orar por los enfermos y debiéramos sentirnos muy entristecidos si no tuviéramos el privilegio de aproximarnos a Dios, de presentarle nuestras debilidades y dolencias, de comunicar todas estas cosas a un Salvador comprensivo, creyendo que escucha nuestras peticiones. Entonces, sabemos, mis hermanos, que y debemos de tener esa fe ferviente de que Él nos escucha, aunque a veces no nos conteste de inmediato o quizás nunca no nos conteste, pues bueno, ya estuvimos leyendo cuáles son los motivos por qué Él a veces no nos contesta. En el caso, pues, de a veces tenemos enfermitos. En mi experiencia, pues, tenemos un niño que hace 17 años, tiene 17 años y bueno, nació con parálisis cerebral y el niño es inmóvil en una cama, pero el Señor lo sabe todo y a veces no podemos renegar y decir, pero Dios, ¿por qué no me escucha? ¿Por qué no obra en Santiaguito? ¿Por qué no lo restablece? ¿Por qué no lo para de esa cama? eh, no entendemos los designios de Dios. Entonces, por eso siempre hay que pedirle al Señor que se haga su voluntad, no la nuestra. Sí, y dejarlo todo en manos del Señor. El Señor todo lo conoce, Él es sabio y no podemos desconfiar de Él. En algún momento una sobrina me decía que Dios es el que ustedes tienen, que permite que Santiaguito esté en esa cama. Entonces, eso a mí me dolió porque yo en ningún momento he desconfiado de la voluntad de Dios y las personas piensan de esa manera cuando no tienen el conocimiento del verdadero Dios que tenemos, el Dios tan compasivo y amoroso que tenemos. Entonces, eh, ellos dicen toda clase de calumnias contra Dios, como para ellos Dios es el peor, el Dios más villano que ellos puedan conocer y entonces se inclinan a adorar otros dioses, sí, dioses inexistentes que no existen. Entonces, por eso hay que enseñarle a las personas todo esto y que con esta instrucción que estamos teniendo cada día, pues vamos aprendiendo cada día más cómo hablarles de Dios a estas personas y, y hacerles entender que el Dios que tenemos es un Dios de amor. En algunos Hermana Ángela, casos, sí, hermano. hermana Ángela, permítame, qué pena. Sabe que en esos casos, si esta persona
cuestionó a nuestro Dios preguntándole a usted, ¿qué Dios es el que ustedes tienen que permite que Santiaguito siga en esa cama? Hermana, si alguna vez le vuelven a decir eso, o en otra ocasión usted es testiga de eso, digámosle, es ese Dios misericordioso que le tiene asegurado el cielo a Santiaguito, Amén, porque amén, así dice las Sagradas Escrituras y el Espíritu de Profecía, que las amén, personas que viven en este mundo sin uso de razón, sin poder de decisión, en un estado como ese, el Señor las va a resucitar y les va a permitir ir al cielo, ¿sí? En ese estado, eh, en un estado de, de que no tienen uso de razón, allí se les da un nombre a ellos, ¿cierto? Pero estas personas que nunca tuvieron uso de razón y quizás vegetaron en este mundo, el Señor les tiene asegurado el cielo, la tierra nueva. Ese es el amén, Dios misericordioso en el que creemos y el que tenemos, para la gloria de Dios. amén, gloria al Señor. Sí, hermano, y es por amor a Él, que, bueno, el Señor no ha hecho una obra de sanación en Él, porque que sabemos que este niño recupere la salud y comience a andar por malos caminos, a violar la ley de Dios. En cambio, mi niño en ese estado, pues él no puede violar la ley de Dios. Es un ser que no sabe ni siquiera el concepto de pecado, no sabe qué está pasando a su alrededor, no tiene conocimiento de nada, no tiene uso de razón. Entonces, por amor, Dios permite que se quede así porque así puede asegurar su salvación. Entonces, a veces Dios permite las cosas porque Él lo conoce todo desde el principio hasta el final y, y siempre es por el bienestar de esa persona. Quizás este niño, si recupere la salud, puede ir por un mal camino más adelante. Entonces, por eso Él no permite su sanación, no obra poderosamente en Él, por eso. Y quizás este niño puede ser utilizado también para que su madre y su papá y toda la familia, de pronto la abuela, la familia de parte del papá, puedan algún momento arrepentirse y decir, nosotros nos queremos encontrar con Santiaguito cuando el Señor Jesús venga. Entonces, también Dios tiene muchos propósitos, pero nosotros no lo conocemos, ¿sí? Entonces, por eso no debemos de renegar, ¿sí? De renegar nada, aceptar todo con paciencia, porque esa es la voluntad del Señor. El Señor sabe por qué no le restablece su salud, porque Él lo sabe todo y lo conoce todo. Bueno, ¿dónde íbamos? Ahí donde está. Bueno, en algunos casos, las respuestas a nuestras oraciones vienen de inmediato, ¿sí? Pero otras veces tenemos que esperar pacientemente y continuar rogando por las cosas que necesitamos. Entonces vemos que no solamente con los enfermos, sino que de inmediato el Señor contesta porque en estos días pues pasó algo. Nuestro hermano Willington se quedó por allá muy lejos, varado, y la moto no siguió. Y inmediatamente nosotros doblamos rodilla y todos comenzamos a orar. Y al momentico aparecieron dos jóvenes en una moto, donde lo amarraron y lo arrastraron hasta llegar al pueblo más cercano y ahí pudo desbararse. Entonces inmediatamente el Señor nos contestó esta oración y ha pasado muchos casos que el Señor nos ha contestado de inmediato, pero en otras veces el Señor posterga esa respuesta, ¿sí? Posterga esa respuesta por muchos motivos, por probar nuestra fe. Entonces yo le digo a Willington que tenga fe, quizás él ahora dice que, bueno, el Señor no lo oye, pero sabemos que sí, que Él nos va a responder en lo que le estamos pidiendo en cuanto a esta persona que se está robando todo por la vereda y que,
y qué bueno que está llevando todo lo que son los cultivos, los granos y todo. Entonces, que el Señor va a actuar en su momento, sino que está probando la fe de ellos, probando la fe de mi hermana y de Willington. Entonces, en algún momento el Señor contestará, pero yo le digo a él que siga orando, que siga perseverando, que ayunemos, ¿sí? Y que el Señor en algún momento nos contestará. Muy bien. Dice acá, aquí se aplica como ilustración el caso del solicitante importuno que busca pan. O sea, queremos importunar a Dios pidiéndole cada día que nos conceda lo que requerimos, que nos ayude a solucionar un problema, ¿sí? ¿Quién de nosotros que tenga un amigo ya va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, préstame 3 panes? Esta lesión significa, esta lesión significa más de lo que podemos imaginar. Debemos perseverar, debemos perseverar en nuestras peticiones, aunque no tengamos respuesta inmediata a nuestras oraciones. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces aquí tenemos la promesa poderosa del Señor, todo lo que nos dice acá, ¿sí? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y el que llama, y al que llama se le abrirá. Lucas 11 9 y 10. Necesitamos gracia, necesitamos iluminación divina para que por medio del Espíritu sepamos pedir las cosas que necesitamos. También, mis hermanos, hay que saber cómo pedimos y qué es lo que vamos a pedir, porque a veces hay cosas que quizás le pidamos al Señor cosas que el Señor ve que no va a ser para nuestro bien o que no es su voluntad dárnosla o que no es lo mejor para nosotros. Entonces, cuando el Señor no nos contesta es porque las cosas que le estamos pidiendo no son de verdad para nuestro bien, para nuestro bienestar, ¿sí? Si nuestras peticiones son dictadas por el Señor, serán contestadas. Entonces, es algo muy importante acá que ella concluye acá y dice, si nuestras peticiones son dictadas por el Señor, obviamente Él nos las contestará. Y entonces a veces decimos, no, es que Dios no me escucha, es que la oración no pasó del techo, pero Dios escucha todas las oraciones, sino que, como ya dijimos muchas repetidas veces, es porque a nosotros no nos conviene. El Señor ve que no es lo mejor para nosotros. La oración por sanidad tiene que ir acompañada de la confesión de los pecados. Bueno, y esto es algo muy importante, ¿sí? Orar por un enfermo es primero que todo pedirle a Dios que este enfermo en su lecho de enfermedad reconozca que ha fallado, reconozca que tiene pecados, que ofendió a Dios por un motivo o por otro, que esa persona reconozca y se arrepienta. Eso es lo más importante, porque como dijimos al principio, pues personas que se alivian, el Señor obra en ellos, pero siguen en las mismas, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante. A quienes se solicitan que se ore para que les sea devuelta la salud, hay que hacerles ver que la violación de la ley de Dios natural o espiritual es pecado. Entonces, ¿cuál es la violación de la ley natural? Las leyes de la salud. La ley espiritual es, bueno, las leyes de Dios, la ley moral de Dios, todos sus estatutos, todas sus ordenanzas, todo lo que el Señor nos da por medio de la palabra de Dios, nos enseña. Dice, y que para recibir la bendición de Dios deben confesar y aborrecer sus pecados. ¿Sí? Entonces hay que ponerle de presente al enfermo. ¿Usted quiere que el Señor le dé sanidad? El Señor primero pide que nos arrepintamos de nuestros pecados y que de ahora en adelante le digamos al Señor, ayúdame a hacer las cosas bien hechas, ayúdame a andar rectamente. La escritura nos dice
confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. O sea, aquí está, hace énfasis ella en este texto bíblico, para que seáis sanos, ¿sí? Entonces, primero hay que ponernos en paz, primero que todo con Dios, confesarle sus pecados, confesarle nuestros pecados, bueno, decirle al enfermo que debía hacer eso, ¿sí? Y pedir disculpas, pedir, digamos, perdón si yo ofendí a alguien, estar en paz no solamente con Dios, sino con el prójimo. Al que, al que solicita que se ore por él, dígasele más o menos lo siguiente. No podemos leer el corazón ni conocer los secretos de tu vida. Dios solo y tú los conocéis. Si te arrepientes de tus pecados, deber tuyo es confesarlos. Si te arrepientes de tus pecados, es tu deber que los confieses, ¿sí? Entonces, bueno, puede sonar duro para esa persona que está en ese lecho de muerte, y entonces viene alguien y le dice eso, pero usted me está acusando. No, solo Dios, por eso hay que decirle, Dios conoce su corazón. Él sabe lo que tú estás pensando, si lo has ofendido a Él en pensamiento. Sí, yo no conozco tus pensamientos, solo que si tú ves que has ofendido a Dios en pensamiento, es el momento que le digas al Señor, Señor, primero que todo, perdóname mis pecados y ayúdame a ser fiel, a abandonar todos estos pecados y si es tu voluntad, pues que me sanes de esta enfermedad. En la oración por los enfermos, hemos de evitar la presunción y el fanatismo. Bueno, antes de pasar a este otro segmento, no sé si tengan algún aporte hasta ahora, hermana Mónica o hermano Carlos, no sé cuántos hermanos más han llegado, si tienen algún aporte hasta acá, si no, a continuar. Muy bien. He visto muchas veces que al orar por los enfermos se llevan las cosas a un extremo. Por eso, he sentido que es parte de nuestra experiencia. Por eso, he sentido que esa parte de nuestra experiencia requiere mucho pensamiento sólido y santificado para que nos hagamos cosas, para que, aquí se me fue, para que no hagamos cosas que podríamos llamar fe, pero que realmente no son nada más que presunción, ¿sí? Entonces no podemos ser presuntuosos. O sea, a la presunción, pues no le podemos llamar fe. Sí, o sea, como decir, no, pues yo no necesito orar porque pues yo sé que Dios me va a curar, yo sé que Dios va a actuar, pero, o es que Dios va a sanar a X o Y persona, pero no sabemos cómo es esta persona, qué pecados tiene, porque Dios no actúa en la sanación de esta persona. O ser demasiado, digamos, presuntuosos y decir, no, yo soy hija de Dios y yo sé que el Señor me va a curar, pero ¿y dónde está mi fe? ¿Y dónde está el obrar también? Porque si yo tengo fe, también debo de obrar, ¿sí? Debo de obrar para que el Señor haga esa sanación en mí. No es simplemente yo oro, Señor, sáname de esta enfermedad y ya. No, tenemos que poner de parte de nosotros en abandonar el pecado o hacerle entender a esa persona que, que quizás Dios por eso no lo oye, porque realmente él conoce su corazón y sabe si realmente él está en pecado o no. Entonces es importante ponerle estos puntos claros a la persona por la cual estamos orando y si tenemos la oportunidad, obviamente, pues de visitar a estos enfermos, hablarles y ponerles estos puntos de antemano. Las personas agobiadas por la aflicción necesitan ser aconsejadas sabiamente para que actúen con discreción. Y mientras se colocan ante Dios para que se ore por ellas, a fin de que sean sanadas, no deben adoptar la posición de que los métodos de restauración de la salud, de acuerdo con las leyes
de la naturaleza tienen que ser descuidadas. Entonces, otra cosa que hay que ponerles presente es usted se quiere aliviar, primero que todo, la fe y la confianza en Dios. Y segundo, usted debe de acatar las leyes de la salud, porque usted, si sigue violando las leyes de la salud por muchos medicamentos naturales que usted tome, eh, por muchos, sí, medicamentos, cosas naturales que Dios nos dio, la naturaleza para la sanidad, todo esto, pues no, el Señor no va a actuar y estos medicamentos tampoco, porque usted sigue comiendo cosas que le perjudican la salud. Inclusive podemos ver este ejemplo con los mismos médicos. Una persona va de un médico y el médico le dice, bueno, no puedes comer esto, lo otro y lo otro, y le hace una lista, inclusive ahí en la fórmula va todas las recomendaciones médicas y qué no debe comer. Entonces, si los mismos médicos quitan muchas cosas, obviamente pues la carne no la quitan ni nada de eso, pero sí hacen muchas restricciones, entonces podemos ver aquí también una enseñanza de que hasta los mismos médicos hoy en día quitan muchas cosas que le pueden perjudicar para la salud a esta persona. Ay, es que el médico me quitó esto, no puedo comer esto porque el médico dice que me hace daño, ¿sí? Entonces podemos ver que el Señor tiene toda la razón, que los mismos, la ciencia médica se está dando cuenta que es así. Inclusive hay muchos hoy en día, muchos naturistas que salen ahí en YouTube recomendando todo lo natural, porque mucha gente se ha dado cuenta de que lo natural, lo que Dios nos dejó es mucho mejor que las medicinas convencionales, los químicos. Eh, eh, y quizás pues mandan muchas cosas buenas, obviamente, aunque otras pues no están del todo pues cimentados en la verdadera reforma pro salud, pero sí hacen mucho énfasis en que tienen que cuidarse en la alimentación, los remedios naturales, qué plantas curan tales enfermedades o tal enfermedad con qué plantas se curan y bueno, todo esto. Sí, hacen mucho énfasis en el ejercicio, en el agua también, en el sol. Hacen mucho énfasis en algunos de los remedios, de los 8 remedios naturales. Si suponen que el orar por la sanidad, si suponen que al orar por la sanidad no deben usar los remedios sencillos provistos por Dios para aliviar el dolor y ayudar a la naturaleza en su obra por temor a que eso signifique una negación de la fe. O sea, se van a otro extremo. No, es que no, tranquilo, no necesitas tomar nada de los remedios naturales, solo ten fe. No, para eso fue que Dios nos dio los remedios naturales. El Señor sabía que todo lo que Él creó, todas las plantas, los árboles, los frutos, las frutas, todo esto nos iban a ayudar para el mejoramiento de la salud. Y si no, pues podemos ver muchos ejemplos, como dicen hoy en día los remedios de la abuela. ¿Sí? Son personas que vivían en el campo, muchas de las personas que vivían en el campo casi nunca tenían que ir donde un médico y siempre era todo el tiempo tomando estas bebiditas que ellas mismas hacían, estas infusiones, ¿sí? O aromáticas, bueno, como le quieran llamar en las distintas partes del país. Entonces, podemos ver que esto también es presunción, porque no están utilizando los remedios naturales que el Señor nos dejó, ¿sí? Y que primeramente, como número uno, tener la confianza en Dios, que Él va a actuar por medio de todo lo que Él creó, de su creación, de los remedios naturales que Él nos dejó, de las plantas y todo lo que Él nos dejó para que las utilizáramos para nuestra salud. Cuando Ezequías estuvo enfermo, el profeta de Dios le llevó un mensaje según el cual debía morir. Él clamó a Dios y el Señor oyó a su siervo y realizó un milagro por medio de él. Y le dio un mensaje al rey diciéndole que se habían añadido 15 años más a su vida. Recuérdeme a Ezequías. O sea, el enfermo, el rey, era el rey Ezequías. Bueno, entonces Dios le manda el mensaje con el profeta, vas a morir, arregla tu casa, arregla todo porque vas a morir.
Ezequías se puso a llorar y bueno, a orarle al Señor, yo no me quiero morir. Entonces el Señor le manda otro mensaje con el profeta y le dice, bueno, no vas a morir, te voy a conceder otros 15 años más. Entonces vamos a seguir aquí leyendo la historia. Y le dio un mensaje al rey diciéndole que se habían añadido 15 años más a su vida. Una sola palabra pronunciada por Dios, un solo toque de su dedo divino habría sido suficiente para sanar instantáneamente. O sea, porque para Dios nada es imposible, ¿cierto? Un solo toque. A Ezequías hubiera podido sanarlo de inmediato. Pero Dios le envió instrucciones especiales según las cuales debía aplicar una pasta de higos a la parte afectada. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Pues lo mandó a hacerse un remedio natural, aunque obviamente Dios podía hacer esa sanación de inmediato, pero no, lo dejó a él para que él tomara un remedio natural, hiciera esta pasta de higos y la colocara en la parte afectada, con la fe él puesta en Dios. Y segundo, este remedio natural que Dios le mandó a hacer, con esto, el rey Ezequías recuperó su salud. Dice, con el cual el rey sanó y fue vivificado. En todas las cosas debemos actuar de acuerdo con las instrucciones y la providencia de Dios. Entonces vemos aquí, mis hermanos, el caso del rey Ezequías. Él obedeció al Señor, tuvo fe en el Señor y le restauró la salud. Ahora nosotros tenemos un profeta que nos dice, nos da la reforma pro salud y nos da también tiene muchos escritos de cómo se curan, se sanan las enfermedades, obviamente poniendo como primero la fe en Dios, la confianza en Dios, ¿sí? Pero seguir el consejo del profeta como lo siguió el rey Ezequías, hoy en día, pues sabemos que hay muchos que no siguen el consejo de la profeta. Es más, por en ese punto rechazan a Dios, porque no están rechazando el consejo de la profeta solamente, sino el consejo que Dios nos dio a través de ella. Entonces, debemos de decirle al Señor, bueno, estoy delicada de salud, sé que hemos estudiado y vemos que este remedio es bueno, voy a hacerme, Señor, actúa, Señor, por medio de este remedio natural que me estoy haciendo, pero actuar, hacernos los remedios naturales, no irnos para la tienda y comprar una pastilla, aún sabiendo y teniendo nosotros el conocimiento de que esos son químicos que dañan nuestra salud. Inclusive las personas de afuera ya están aprendiendo eso. En estos días me dice un señor que está muy enfermo, y tiene unos dolores muy fuertes en una pierna, y él me dice, no, yo no tomo pastillas para el dolor, porque yo sé que eso me va a dañar mis riñones. Entonces, mire que personas de afuera nos dan la lesión. Bueno, esperemos que todos mis hermanos y todos en general, pues, seamos fieles a Dios en este sentido de que no estemos utilizando medicamentos convencionales, estas drogas dañinas, estos medicamentos dañinos, y que hay que cuidar nuestra salud para que no tengamos necesidad de recurrir a estas pastillas, estas inyecciones, a todos estos medicamentos que te pueden quitar el dolor de momento, pero te pueden perjudicar para otros órganos. El instrumento humano debiera tener fe y colaborar con el poder divino. Entonces aquí, hablando del caso de Ezequías, él tuvo fe, pero también colaboró con Dios. Entonces Dios le da la instrucción por medio del profeta que haga esto y él lo hace con esa fe de que él iba a ser curado y el Señor le restableció la salud y vivió 15 años más. Usar toda facilidad a su alcance, o sea, todo lo que tengamos a nuestro alcance para hacernos como remedios naturales. Sea, dice, y tomar ventaja de todo lo que, de acuerdo con su inteligencia, sea benéfico, o sea, sea un beneficio para nuestra salud y esté en armonía con las leyes naturales. Al hacer esto, no está negando su fe.
sea, al tomar estos remedios naturales no es que estemos negando la fe, ¿no? Antes estamos obedeciendo el mandato de Dios de utilizar lo natural que Él nos dejó, que Él nos dio para que poder recuperar la salud y la fe puesta en Él también. No sé si hasta el momento tengamos algún aporte, mis hermanos. Hermana Ángela, solamente decir que el poder está en Dios, ¿no? Los Sí, higos no tienen poder, ni el agua tiene poder, ni el carbón tiene poder. Inclusive nosotros reconocemos el poder de Dios obrando a través de estos elementos de la naturaleza que Él ha puesto, ¿no? Seguramente la enfermedad que tenía Ezequías requería de una cataplasma, una masa de higos o brevas en este caso, ¿no? Eh, que él tenía que preparar, tenía que colocarse en la parte afectada y eso denotaba fe en quién, en lo que, en la voz del profeta, eh, el profeta Jeremías en este caso, ¿no? Y fe en el poder de Dios. Entonces, a nosotros también se nos da la misma oportunidad de ejercer esta fe y a través de los sencillos remedios de la naturaleza, el Señor puede obrar según su voluntad. Así que amén. creámosle y bueno, tenemos al alcance el poder de Dios que es superior a las drogas venenosas, es superior, ¿no? Y es una curación permanente, no temporal. Y quizás una curación eh, equilibrada, no es que como las drogas, ¿no? Quizás una persona toma droga y le alivia una cosa, pero le daña el riñón, le daña el páncreas, le daña el hígado, hasta el punto de que llega un momento donde las personas tienen que practicarse el cambio de sangre, la diálisis, pasando un día o cada día, por tanto tomar medicamentos, drogas venenosas. Entonces, bueno, aún en eso estamos aprendiendo y ayudándole a enseñar a la gente, ¿no? Que debe apartarse de esos malos hábitos, de depender de las drogas. Eso es negar la fe, cuando las personas prefieren, y tristemente las personas prefieren tomarse la pastillita, pero no apartarse de su mal hábito. Por ejemplo, muchas personas que sufren de reflujo o de gastritis y comen todas esas grasas y esos fritos y esos alimentos picantes y todas esas cosas y comen eso y van y con un omeprazol después de la comida o con una sal de frutas, ya con eso nivelan la acidez y pasan. Pero el daño, el efecto secundario del omeprazol, del acetaminofén, es gravísimo, perjudicial, altamente perjudicial. Animar a los hermanos para que cada vez podamos aprender, inclusive, a poner una cataplasma de carbón, carbón activado, que es muy útil para desinflamar, para quitar el dolor, la fiebre, una cataplasma de cebolla, la misma arcilla, ¿no? Para disminuir el dolor, tomar el agua para el dolor de cabeza, hacer los batidos verdes, ¿no? Que nos limpian el organismo. Y bueno, tantas cosas que el Señor nos ha enseñado, sencillas, sencillas, Sí, ¿no? Para poder mejorar la salud. así es. Gracias, hermano. Muy bien. En la palabra de Dios encontramos instrucciones respecto a la oración especial
para el restablecimiento de los enfermos. Pero el acto de elevar tal oración es un acto solemnísimo y no se debe participar en él sin debida consideración. En muchos casos en que se ora por la curación de algún enfermo, lo que llamamos fe no es más que presunción. Muchas personas se acarrean la enfermedad por sus excesos. No han vivido conforme a la ley natural o a los principios de estricta pureza. Entonces vemos que estas personas, bueno, es muy común oír decir una persona, no, es que yo llevo 50 años pues tomando, fumando, o comiendo carne, o comiendo, bueno, de todo, y vea, soy aliviado, ¿sí? Entonces no tengo nada, inclusive pues hace poco un corporativo dijo lo mismo, llevo 70 años comiendo carne y hasta ahora estoy bien. Como a los 3 o 4 meses de haber dicho eso, pues le apareció un cáncer en la piel, en un puntico, y bueno, parece ser que le corrigieron esa parte ahí, lo operaron, bueno, no sé. Y esta persona, pues aparentemente se vea bien, aliviada. Y dice que tiene 70 años comiendo carne, que esto es mentiras, que de dejar de comer la carne, y bueno, se dicen ser adventistas y se dicen creer en el espíritu de profecía, pero hablan igual que los del mundo. O sea, es muy común oír gente del mundo que dice igualito, dice lo mismo. Entonces son presuntuosos, no, a mí no me pasa nada, yo he comido de todo toda la vida y mire, aquí estoy, tengo buena salud, ¿sí? Entonces podemos ver que hacen presunción, dicen, vean, yo no me he enfermado, y entonces eso los lleva a seguir consumiendo estos alimentos dañinos, porque hasta ahora pues no han tenido, no se han aliviado, menos se han sentido enfermos. Si las tales personas consiguieran, bueno, voy a leer un poquito más atrás. Sí, sí, ahí sí. Muchas veces uno y otro vicio ha causado debilidad de la mente o del cuerpo. Si las tales personas consiguieran la bendición, ¿sí? ¿Cierto? Consiguieran la bendición de la salud, muchas de ellas reanudarían su vida de descuido. Entonces a veces el Señor no actúa por eso. Y, y transgresión a las leyes naturales. Bueno, no sé si me adelanté. Muchas de ellas reanudarían, sí, de su vida de descuido y transgresión a las leyes naturales y espirituales de Dios, arguyendo que Dios las sana en respuesta a la oración. Entonces aquí está también la presunción. Dice, no, pues yo oro y el Señor simplemente me cura y ya, por eso entonces voy a seguir comiendo de todo, porque si me enfermo, pues ahí está el Señor que me va a curar. Entonces eso es presunción. Pueden con toda, pueden con toda libertad seguir sus prácticas malsanas y entregarse sin freno a sus apetitos. Si Dios hiciera un milagro devolviendo la salud a estas personas, daría alas al pecado. Entonces, por eso es que Dios no actúa. ¿Por qué? Porque ellos, eso sería el Señor darle alas a que siguieran pecando. Bueno, entonces yo los voy a sanar y ellos van a seguir en esta rebeldía, transgrediendo las leyes de la salud. ¿Sí? Trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de nuestras enfermedades. A ver, ¿cómo es la cosa aquí? O sea, trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de nuestras enfermedades. ¿Por qué es trabajo perdido? Porque no les ponemos de antemano de que Dios, obviamente Dios es un Dios de amor, ¿sí? Y es el médico de médicos, eso es, no lo podemos poner por duda, pero enseñar, Bueno, Dios así, actúa,
Sí, adelante, hermano. Qué pena, es que no sé si fue su internet o mi internet que nos quedamos un poquito desconectados. Le iba a Sí, decir que, hermanita, que la frase completa dice, trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de sus enfermedades, si no se le enseña también a desechar las prácticas malsanas. O así es. sea, es un trabajo completo, ¿cierto? Enseñarle a la gente a considerar a Dios como sanador de las enfermedades, pero eso va acompañado con la enseñanza a desechar las prácticas malsanas. Confírmeme si me están escuchando, hermanita Mónica, ¿me escucha? Porque parece ser que la hermana se quedó sin internet o soy yo. ¿Me confirma? Sí, hermano, aquí estoy. Ah, ya. Sí, adelante, hermano. Sí, Sí, eso es. hermano, esa es la frase completa, hermano, esa es la frase completa. O sea, es un trabajo perdido si solamente le enseñamos que Dios puede sanarlos de esa enfermedad, si no les enseñan también a desechar las prácticas malsanas. Por eso debemos de decirle que Dios puede actuar poderosamente en su salud, pero si ellos quieren seguir en desobediencia a la ley de Dios, a las leyes de la salud, a las leyes naturales, pues el Señor no va a actuar en en su sanación, en sanarlos, porque el Señor sabe que ellos van a continuar en esa desobediencia a las leyes de la salud. No sé si hermano quería decir algo más. No, hermanita Ángela, no. Siga adelante. Yes. O algún otro hermano quería intervenir, que escuché por ahí algo, no sé. No sé si llegó algún otro hermano o no. Hasta ahorita no llegó nadie. Bueno, entonces sigamos. Entonces, bueno, que quede muy claro este punto de lo que el hermano Carlos nos estaba ilustrando y lo que nos dice aquí el escrito, que es un trabajo perdido hacer eso. Hacerle entender a la gente que Dios lo va a sanar de una enfermedad y no, tranquilo, y sigue violando las leyes de la salud. Hay que ponerle de antemano y decirles que ellos tienen que corregir sus malos hábitos de alimentación y primero que todo arrepentirse de sus pecados, decirle al Señor, confesarle todos sus pecados, abandonarlos, arrepentirse, porque ese es otro tema también, de que el Señor a veces no actúa porque la persona va a seguir en la misma desobediencia, en la misma rebeldía, en la misma incredulidad. Entonces, quizás Dios a estas personas ya les ha colocado frente de sus nombres que son incurables, ¿sí? Entonces, a veces por eso Dios no actúa, ¿sí? O llega un punto en que ya estas personas no son protegidas y bueno, pueden llegar a sufrir un accidente y morir en ese accidente porque ya son personas que tienen sus casos ya incurables, decididos, que definitivamente ya su corazón está endurecido de tal manera que ya Dios pues terminará de endurecerle su corazón como hizo con el faraón, que al pesar de ver todas estas manifestaciones de Dios, todas estas plagas que llegaban, primero que eran anunciadas, luego llegaban y luego eran quitadas cuando Moisés oraba al Señor. A pesar de ver todas estas manifestaciones del gran poder de Dios y cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no eran tocados por estas plagas, viendo aún todas estas cosas, ellos no se arrepentían y el faraón, entonces ahí ya el Señor le terminó de endurecer su corazón, ¿sí? Y ya pues fue un caso perdido prácticamente. Dice, terminamos aquí con la lectura, dice, estas prácticas malsanas para recibir las bendiciones de Dios en respuesta a la oración. Entonces, primero hay que decirle a la gente, debe de dejar estas prácticas malsanas, arrepentirse de todo ante el Señor y ahí sí se debe dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien, ¿sí? De esta manera el Señor va a actuar. Las condiciones en que se vive deben ser saludables. Decirle a las personas esto. Y los hábitos de vida correctos.
se debe vivir en armonía con la ley natural y espiritual de Dios. Ponerle presente a esta persona, bueno, el Señor quiere sanarlo y Él tiene el poder para hacerlo, pero usted también tiene que poner de parte suya, abandonar los malos hábitos de alimentación, ¿ah? Acatar las leyes naturales de la salud y acatar la ley de Dios, la ley espiritual, que ya se está refiriendo mucho aquí, ley espiritual de Dios, que ya sabemos cuál es su santa ley moral, la de los 10 mandamientos. Algunos preguntan, ¿cómo es eso? ¿No se ofrecen oraciones para obtener sanidad milagrosa, milagrosa de los enfermos en lugar de establecer tantos sanatorios? Entonces aquí se hacen varias preguntas. Sí, no se ofrecen oraciones para obtener sanidad milagrosa de los enfermos en lugar de establecer tantos sanatorios. Bueno, muchos dirán, pero ¿para qué los sanatorios? Si tenemos a Dios, que es el médico de médicos. ¿Sí? Pero ¿qué se hace en los sanatorios? Bueno, en ese entonces, en los sanatorios, que había muchos, en ese entonces, pues se practicaban las leyes de la salud, se practicaba la reforma pro salud, se hacía mucho énfasis en eso, las leyes naturales, como dice aquí ella, ¿sí? Se obedecía a Dios en todo esto. ¿Y qué se hacían en estos sanatorios? Pues se hacían tratamientos naturales, se hacían tratamientos con el agua, se comía saludable, ¿sí? Se instruían médicos misioneros para que cuidaran a los enfermos, porque sabemos que ese es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Entonces allí salía la gente contenta, restablecida, primero que todo, por el poder de Dios, actuando por medio de estos medicamentos naturales, estas medicinas naturales, estos tratamientos con el agua que ellos hacían, estas terapias con el agua, y bueno, el ejercicio, el sol, mucha agua, la confianza en Dios, primero que todo, ¿sí? Si se hiciera esto en nuestras filas, surgiría un gran fanatismo. Los que tienen mucha confianza propia de inmediato entrarían en acción. Entonces, bueno, aquí pues tendría que volver a leer para que comprendiéramos esto. Algunas preguntas como eso no se ofrecen, dice, como eso. No se ofrecen oraciones para obtener sanidad milagrosa de los enfermos en lugar de establecer tantos sanatorios. Si se hiciera esto en nuestras filas, surgiría un gran fanatismo. Los que tienen mucha confianza propia de inmediato entrarían en acción. ¿Sí? Entonces aquí, pues, eh, eh, no comprendo como un poquito, aquí me enredé. No sé si el hermano alcanzó a comprender esta parte aquí que leímos. Quisiera como que la analizáramos bien. Dice, si se hiciera esto, en nuestras filas surgiría un gran fanatismo. Adelante, Hermana hermano. Ángela, bueno, el Sí, propósito hermano. de establecer sanatorios es educar a las personas a dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Ah, exacto. El propósito de los sanatorios es enseñarle a la gente las condiciones saludables en que debe vivir y enseñarle los hábitos de vida correctos. Enseñarle a que se debe vivir en armonía con la ley natural y espiritual de Dios. Por eso el Señor permite que se establezcan los sanatorios. Pero surgen algunos y dicen, ¿cómo es eso? ¿Cómo así? A ver, ¿acaso ustedes no están en capacidad de ofrecer oraciones para que Dios obre un milagro en lugar de en los enfermos, en lugar de estarlos llevándolos a los sanatorios y hacer todo eso? Bueno, la hermana dice, si se hiciera eso, o sea, solamente orar por un milagro para que los enfermos se sanen, surgiría el fanatismo, porque no falta aquellos hombres que tienen mucha confianza propia en sí mismos y de inmediato entonces entrarían en acción. O sea,
En otras palabras, Dios permite que se establezcan los sanatorios para enseñarle a la gente todos sus hábitos correctos y no va a permitir que por una oración milagrosa los enfermos se sanen. Los enfermos tienen que aprender el proceso. Y Sí, ella dice que Dios no obra así, por oraciones milagrosas, porque hay personas autosuficientes entre nosotros que podrían entrar al fanatismo y decir, bueno, sí, vengan, vamos a orar nada más y ya. Ora, Señor, sánalo y lo demás. ¿Dónde está la educación a los hábitos correctos? ¿Dónde queda lo demás? A apartarse del mal y hacer el bien. Ese es el propósito de los sanatorios, que las personas que asistan a los sanatorios aprendan los hábitos correctos y aprendan a apartarse del mal y hacer el bien. gracias, hermano, por aclararnos este punto. Sí, así es. Entonces, bueno, pues ya ellos dirían, pues no es necesario los sanatorios, simplemente arrodillémonos y oremos y ya, pero como dice usted y como dice acá, el escrito es importante porque en los sanatorios se da esta instrucción, se da esta enseñanza de cómo debemos actuar con la salud, cómo debemos, qué buenos hábitos debemos adquirir, que debemos llevar la reforma pro salud adecuadamente, que debemos utilizar los remedios naturales adecuadamente. Bueno, mi hermano, yo creo que hasta acá pues estaría bien para continuar con la próxima semana con este estudio. Ya hemos leído un poco y hemos analizado, hemos aprendido en el día de hoy. No sé, la hermanita Jimena si se encuentra con nosotros y la hermanita Mónica si quieren aportar algo o alguna experiencia que tengan mis hermanas. No Bueno, sé si hermano se Ángela, encuentra con nosotros las y yo hermanas. creo Bueno, que debemos orar porque estamos como teniendo unas interrupciones en el internet. Así que podemos cerrar con la oración, hermanita Ángela, desde claro allá. que No sí, sé si hermano. la hermana Mónica desea igual hacer alguna intervención o pregunta u oración. Sí, eso estaba yo preguntando, que de pronto la hermana Mónica o la hermana Jimena querían aportar algo y si no, para eh, proceder a tener la oración ya por esta noche. Entonces vamos a orar. Vámonos de rodillas para dirigirnos a nuestro Dios. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche venimos a usted, primero que todo, a pedirle perdón por todas nuestras faltas, por nuestros pecados con los cuales te ofendemos a cada día, a pedirle también perdón, oh Padre Celestial, porque durante nuestras vidas, quizás allá en nuestra vida pasada, estuvimos violando las leyes de la salud y por eso hoy en día, pues, nuestra salud no es la mejor, porque quedan las consecuencias de haber violado estas leyes, Señor. Le suplico, Padre Eterno, que nos ayudes a mejorar cada día, paso a paso, con los buenos hábitos de alimentación y que los que quizás no hayan renunciado a las drogas perjudiciales, estos medicamentos, estas pastillas, que pueden afectar otros órganos, lo puedan hacer, Señor, y puedan instruirse más en este tema de los medicamentos naturales, las medicinas naturales que usted dio, Señor, para la sanidad de las naciones y que podamos, Señor, instruir a las personas, a los enfermos, cuando vayamos a visitarlos, decirles, ponerles de antemano que primero que todo deben de abandonar sus malos hábitos de alimentación, no seguir violando las leyes de la salud, las leyes naturales, ni su santa ley moral, que primero que todo se arrepientan y abandonen el pecado y que acepten de todo corazón
y después que sigan adelante con la reforma pro salud y los medicamentos naturales. Señor, así tal vez nos digan que somos duros, que no somos comprensivos con los enfermos, pero sabemos, Señor, que usted nos dará el valor para hacerlo en su momento, cuando lleguemos a visitar a estas personas, les pongamos estos puntos primero de antemano, antes de orar por ellos, y si ellos están dispuestos a tomar esa sabia decisión para que su salud pueda ser restablecida, nosotros podamos orar con fe ferviente por estas personas, Señor, porque sabemos que tú eres el médico de médicos y que en un segundo puedes restablecerles la salud, pero sabemos, Señor, que no lo haces porque porque usted sabe, oh Padre Santo, que esta persona continuaría en desobediencia, violando las leyes naturales y la ley, tu sagrada ley moral. Quédate pues con nosotros en esta noche. eh, Regálanos un buen descanso y un bello despertar y ayúdanos, oh Padre Celestial, a que cada día podamos dar un paso más adelante. Fortalece nuestra fe en todos los aspectos de nuestra vida espiritual. Bendice a todos los hermanos que en el momento, muchos que están siendo zarandeados con las pruebas. Sabemos, Señor, que Satanás anda como león rugiente. Sabemos que el tiempo está cerca por todas las profecías que ya se han cumplido. Tenemos esa plena certeza, Señor, que se seguirán cumpliendo el resto de profecías y como usted lo prometió, de librar a su pueblo. Ayúdanos a aferrarnos al poder de su Santo Espíritu, a los méritos de Cristo, para que Él nos imparta esa fe, la sabiduría necesaria, el discernimiento para comprender toda la verdad y, y que nuestros pies estén firmes en la roca que es Cristo, para que seamos librados de este gran zarandeo que se está llevando desde hace muchos años en su pueblo, y que podamos seguir adelante firmes, Señor, transmitiéndole fe a todos nuestros hermanos, todas las personas que nos rodean, y que pase lo que pase, Señor, nuestra fe no falte. Quédate con nosotros, con todos mis hermanos, nuestros hermanitos que no se pudieron reunir esta noche, Señor. Ayúdalos, Señor, a que ellos muestren una fe ferviente, un interés por las reuniones que hacemos, para que la fe de ellos también sea fortalecida, oh Padre Celestial. Quédate pues con nosotros y son peticiones que le rogamos en el amado y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.